Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este webinar que es acerca de la debida diligencia de los contadores. Quien nos acompaña esta tarde es una de nuestras facilitadoras de estrellas, la licenciada Patricia Santos. Tiene una gran experiencia en el área contable, además de tener su propio despacho, y es quien nos acompaña en este día tan especial para nosotros, porque les recuerdo que es la celebración de los 23 años de nuestra fundación. Así que esperamos que ustedes lo disfruten y que les sirva para cada uno de sus empresas o lugares donde ustedes se desempeñan. Los dejo en buenas manos con la licenciada Patricia Santos. Gracias, Mauricio. Muy buenas tardes a todos. Felicidades a Fundamicro en todos estos años de experiencia, ¿verdad? En estar ayudándonos a innovar conocimiento, estar en este proceso de las capacitaciones, ¿verdad? De darnos apoyo en cuanto a todos los nuevos temas que día con día van surgiendo. Siempre digo, todos los días aprendemos algo nuevo y quizás lo que dice un filósofo, ¿verdad? Todo solo sé que nada sé cuando comenzamos pues en conocer un nuevo tema. Así es que me siento agradecida por esta oportunidad. También pues agradecerle a todos los participantes. Sabemos que estamos en días ya próximos a vencer impuestos. Sé que muchos estaremos haciendo otra tarea, ¿verdad? Y como dicen, a nivel de contable siempre somos los últimos que nos vamos. Nos quedamos con una serie de actividades adicionales, pues que ya nos toca recibir de varios procesos de otros departamentos que nos conllevan a esa tarea final de finiquitar, ¿verdad? Todo lo que corresponde en las transacciones y pues en el caso de las fechas que estamos, hacer el reporte a nuestros principales usuarios, el Ministerio de Hacienda, con las declaraciones de IVA y pago a cuenta. Así es que, sin más preámbulo, vamos a hacer este conversatorio relacionado a la debida diligencia de los contadores. Si alguien pues quiere una participación o hacerme algún tipo de consulta o exponer algún punto, estamos en toda esta disposición y con gusto pues nos levanta la manita, y creo que el tiempo en este conversatorio nos permite que podamos ir haciendo esta dinámica. Así es que, hablando de la debida diligencia de los contadores, y quizás acá en el reto que tenemos, como decía Mauricio, ya tengo añitos, ¿verdad? Ya pintamos ciertas canas en laborar en la parte contable y de auditoría. Tengo pues ya unos años en relación al despacho que tengo de la firma de auditoría, la consultoría, en la que estamos desarrollando pues temas y roles que poco a poco se hacen necesarios, que vayamos incursionando en ese saber, ¿verdad? En esa nueva, le llamamos quizás retos que nos está dando. Yo voy a decir, después de COVID todo es tan tecnológico, ¿verdad? Que ahora si nos vemos, miren cómo estamos en esta nueva disposición de recibir estos seminarios y que nos permiten pues también poder tener mayor campo de acción. Así es que cuando lo están haciendo, mire, ¿y cuál va a ser nuestro rol? Porque primero hay que ubicarnos cómo es nuestro rol como contadores para ir pues llegando cuál va a ser la debida diligencia que debemos de tener. Y fíjense que un contador ahora ya se está volviendo como un asesor estratégico, como decimos, un nuevo rol, y que me gustó este pensamiento, va a vincular al área financiera, fíjese, con todas las demás áreas que nos tenemos que relacionar los contadores, y fíjese que nos dice todavía incluyendo y teniendo en cuenta estrategias de alta gerencia para así monitorear el valor de las empresas. Mire, ya nos están viendo como aquel contador, como el tenedor de libros, sino que nos están viendo como ya un aliado estratégico dentro de una empresa que tiene acceso a toda la narrativa económica que se está dando alrededor de los diferentes procesos que se desarrollan. Aparte, también dice cómo nos buscan ahora a los contadores las empresas. ¿Cómo nos van a ver? Pues cómo los contadores esperan en algún momento, más bien el empresario, ¿qué espera de un contador? Entonces decimos, las compañías buscan perfiles
que aporten a la empresa, que tengamos comentarios y que a la vez pues apoyen, mire, hasta un equipo de venta, ¿verdad? O sea, con ciertas, si lo llamamos situaciones que mejoren, ¿verdad? Tal vez aquí se nos ha habilitado el micrófono y pedimos que nos apoyen. Ya lo silencié. Ok, entonces gracias Mauricio. Entonces, otro tipo de situaciones en las que consideramos el rol del contador es las funciones que realizan, fíjense que las están vinculando a que debemos de ser analíticos. ¿Por qué? Porque dice, vamos a tener procesos que muy bien los hace y los desarrollan los sistemas. Para comentarles un poco de anécdota, alguien una vez me dijo, mire licenciada, estoy preocupada, están instalando un sistema en la empresa que es tan robusto, tan fuerte, que la verdad que yo, ¿qué voy a hacer como contador? Ok, mire, nos genera ese nuevo chip en nuestra mente, decimos, ya no somos solo procesadores, si lo queremos ver, no solo somos los digitadores o los que estamos hasta codificando, debemos de ser ya más intérpretes, analíticos, ¿verdad? Para poder tener un mayor empoderamiento del conocimiento de la empresa y en algún momento poder decir, aconsejar, ¿verdad? Entonces, algo que también acá me gustó y como vinculábamos en un rol del contador es que registramos para generar información relevante, o más bien nuestro equipo y las empresas registran. Nosotros generamos reportes y analizamos la información para identificar oportunidades en la empresa. O sea, hay un punto bien importante que nos están diciendo, mire, nuevo rol es interpretar, nuevo rol es poder dar una recomendación, empoderamiento mejor del tema, relacionarnos con empresas, con cómo estamos aún dentro del mercado, con los demás departamentos, ¿verdad? Y entonces se necesita incluso tener una mejor visión de cómo va nuestra empresa y a qué industria pertenece. Y yo siempre digo, bueno, o sea, no solo voy a estar a lo que el papel me dice, ¿verdad? A lo que yo voy a ir solamente quedarme en una parte de una visión corta, sino que yo debo ya de tener una visión integral. Por eso yo necesito saber cómo está la industria donde yo estoy colocado, en el caso que me toque el rol de contador, en el caso si me toca como auditor, cómo es la industria que yo reviso, pero ya tengo que tener escenarios más integrales, ¿verdad? Entonces, acá vamos, como dicen, entrando en ese contexto de primero conocer cómo van a ser los retos de nosotros como contador, los roles que ahorita pues ya están en ese requerimiento y para más ubicarnos, ¿verdad? Acá en este esquema vemos que el contador, dentro de lo que hacemos dentro de la función, tenemos un código de ética que nos está rigiendo, nos está dando la instrucción cómo poder desarrollar nuestro trabajo. Nos habla que además de ese factor ético, consideremos principios fundamentales de conocimiento técnico, que debemos de considerar también una responsabilidad de nuestra profesión ante la sociedad que nosotros pertenecemos, ante nuestros colegas como profesionales y hasta quien nos patrocina o en caso quien nos contrate, ¿verdad? Ahí vamos a estar en muchas aristas. Podemos ser que nos contraten de carácter, si damos un servicio pues eventual, si tenemos un negocio, o en otro caso, pues si nosotros pertenecemos a lo que pues conocemos un trabajo de carácter permanente. Entonces nosotros podemos decir, nos manejamos en esa esfera, la responsabilidad a la sociedad, a nuestra profesión y quien pues nos contrate, siempre y cuando manteniendo nuestros principios de nuestros aspectos técnicos y manteniendo un código de ética a cumplir. Y fíjense que acá sale algo y pues ya entrando a detalle de ese rol, ese valor que conocemos y que debe ser como muy bastión en nuestra carrera y en cualquier otra también, lo relativo a la integridad, ¿verdad? Hacer lo correcto aunque nadie me esté mirando, ¿verdad? O sea, a comprometerme en todo lo que corresponde a nuestra profesión. Y
recordando y diciendo, bueno, si nuestra primera esfera es la responsabilidad a la sociedad, y acá nosotros vamos enmarcando que vamos a tener, como dicen, que en algún momento ser convincentes de qué es lo que nosotros queremos, cómo nosotros estamos dentro de una sociedad. Queremos ser íntegros, vamos a tener una independencia de criterio que muchas veces ya en el mundo práctico cuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en algunos momentos de la vida vamos a decir, bueno, quizás no me convenga estar en esta empresa o quizás no me convenga tener este tipo de cliente. Entonces, dentro de eso, de una responsabilidad dentro de una sociedad, de tratar de hacer lo correcto, de tratar de ser independiente con mi criterio, ¿verdad? No dejarme que en algún momento me puedan, como decir, persuadir, ¿verdad? O convencer a no apoyar al deber ser, ¿verdad? Y en todo caso hasta perjudicar a la sociedad, ¿verdad? La calidad de profesional en los servicios, ¿verdad? Tratar de ser lo mejor en lo que corresponde de lo que hacemos, la preparación profesional que nos conlleva, ¿verdad? Nada menos hoy como estamos en todo lo virtual, que pues nos conlleva a conocer de blockchain, de fintech, de conocer pues aspectos en los que ya las transacciones no van a ser quizás como tradicionalmente la mirábamos, ¿verdad? Históricas, sino que las vamos a comenzar a validar a través de situaciones virtuales. Yo a alguien la vez pasada les comentaba, mire, cuando yo empecé, en un inicio teníamos mucho el manejo en efectivo. Luego pasamos a lo que era el cheque. Hoy hay muchas empresas que ya el cheque ya se deja de utilizar. ¿Por qué? Porque hasta la vía transferencia, ya hay otros canales en los cuales pues se están generando todas esas actividades comerciales. Y pues hay eso, después la responsabilidad personal que nosotros pues contenemos y tenemos dentro de este desarrollo, somos parte de la sociedad. Entonces decimos, bueno, el contador también dentro de ese rol que le debemos a lo que corresponde en la sociedad como tal. También tenemos la responsabilidad ante quienes nos contraten o a quienes patrocinan los servicios, a quienes nosotros en algún momento le vamos a considerar y le vamos a poner, bueno, tenemos que mantener un secreto profesional, sea yo de carácter permanente, sea de carácter que prestador de servicio, lo que yo manejo de las transacciones dentro de una empresa se mantiene bajo un secreto profesional que nos va caracterizando de no divulgar, ¿verdad? Lo que nosotros o los accesos a los cuales nosotros tenemos, ¿verdad? Algo también muy fundamental y que más adelante lo vamos a ver con la debida diligencia y temas de prevención de lavado de dinero es rechazar todas aquellas tareas que no cumplan con lo moral, con lo que sabemos que vamos a tener una consecuencia. Bien decimos que todos los actos que realizamos los seres humanos traen una consecuencia. Entonces muchos ya cuando estamos y quizás en mi rol más adelante que vamos a comenzar a hablar en temas de prevención del lavado de dinero, cómo va a ser nuestra diligencia, en qué momento pues debemos nosotros de tenerla muy enmarcada y muy clara, que debemos de rechazar, o sea, tareas en las cuales sepamos que estamos en lo no correcto o que nos genere una inquietud. Las abuelitas decían, bueno, es mejor dormir, comer poquito, pero dormir tranquilo, ¿verdad? Refiriéndose a lo que sabemos que estamos conscientes que lo hemos hecho bien, ¿verdad? Y pues para todos sabemos que siempre va a haber una retribución económica de la tarea que nosotros pues realizamos, ¿verdad? Entonces, bajo todas estas, también tenemos la responsabilidad para con nuestra profesión. En algún momento, como contadores, van a haber en algunos roles que nos vamos a ejecutar, ya sea como facilitadores, como formadores de universidades, como formadores de algún tipo de transmitir este conocimiento, de hacerlo con respeto a la profesión, de tratar de decir pues siempre lo más actualizado con el respecto a la
a los demás colegas, ¿verdad? A dignificar la profesión. En algún momento, pues, se tuve ahí muchos años de estar acá en el periodo en el Consejo de Vigilancia, decíamos en algún momento hasta de cobrar como debe de ser, ¿verdad? Nuestros honorarios, nuestra retribución económica, en algún momento de no desvalorizarla, ¿verdad? Sino que dignificarla con la preparación, con la integridad y con la responsabilidad, ¿verdad? Y en la constante actualización técnica, o sea, todo lo que nos conlleve a ese rol relacionado con la responsabilidad que tenemos hacia con la profesión. Entonces, dentro de todos esos roles, ¿verdad? Que hemos dicho, de la responsabilidad de la profesión, de lo que corresponde a quien nos contrata y de una responsabilidad que tenemos con la sociedad. En cómo nos ubicamos en ese reto que tenemos de estar en la actualización, de que nos van a decir, bueno, ya no son aquellos que algunos nos dijeron a veces como un poquito cuadraditos que no nos decían, vea, es que el contador dice solo esto. No, tenemos que ser como más analíticos, más con interpretación, ¿verdad? Que podamos generar una visión más integral y que en algún momento vamos a participar en una consejería o en dar una opinión cuando se nos solicite. Bien dicen que también hay que hacernos sentir, ¿verdad? En que conocemos y que podemos dar aportes porque somos parte del equipo de una empresa o aún cuando nos contratan. Y bueno, continuando entonces con ello, ¿verdad? Nosotros los contadores, pues en este caso, quienes no son contadores ahorita del público que nos ven, tenemos una ley, ¿verdad? Y quienes son, sabemos y todos conocemos la ley en la cual nuestra profesión está regulada. Nosotros decimos, tenemos una profesión que está regulada porque es una profesión en la cual nos llevan un control, ¿verdad? Tenemos un número en el cual podemos ejecutar, ¿verdad? Si somos contadores, y también otro número para el caso que seamos auditores. Entonces, esta ley, ¿cuál es el objeto? El de regular la profesión, el de regular la función de la auditoría y de la contabilidad, tanto para personas naturales, personas jurídicas, para todo aquel que lo ejerza y que se considera que es una profesión en la cual es especializada, que se debe de conocer pues de aspectos económicos, de aspectos de finanzas, aspectos contables, de toda la actividad mercantil, ¿verdad? Acordémonos que en el caso de los contadores nosotros registramos todo lo que ocurre económicamente dentro de toda la empresa y el reto es que no se nos quede nada, que todo esté contenido en esa palabra contabilidad y que se haya registrado y clasificado adecuadamente. Entonces decimos tanto las personas naturales o jurídicas que la ejerza dan fe plena. Mire qué fuerte esta palabra. Cuando estuvo esta reforma y la mirábamos en un caso de un litigio, ¿verdad? Cuando bien dice, suceden aspectos en los cuales tenemos una dificultad, cómo nos ven otros terceros, cómo nos ven en un problema, cómo nos ve un juez. ¿A qué se refiere que un contador dentro de una empresa ha firmado? ¿A qué se ha comprometido? A dar una fe plena que todas las transacciones están correctamente registradas, o en el caso del auditor a dar una fe pública sobre la razonabilidad de las cifras a las cuales está examinando. Y sabemos que si somos contadores, tenemos una base sobre la cual debemos de trabajar, querramos o no, ¿verdad? Hay hasta un proceso, si lo queremos decir, considerado en esta ley que es una falta, y es que nosotros debemos de trabajar en el caso contable una relación con base a las normas internacionales de información financiera, una normativa contable internacional, ¿verdad? En las que en algún momento sabremos que se van a aplicar a diferentes tipos de empresas, ¿verdad? Dependiendo su ente jurídico, cuál le corresponde, pero que nos está diciendo que tenemos un marco regulatorio que nos dice cómo debemos de contabilizar todas esas transacciones y que si no lo hacemos, ¿verdad? Nosotros no cumpliríamos ese rol del aspecto técnico en el cual debemos de hacer nuestro trabajo. Para el caso que nos ejecutemos como auditores,
vamos a estar pues aquí bajo un marco regulatorio de una norma internacional de auditoría. Entonces, todas esas formas de operar en las cuales nosotros debemos de ejecutar nuestra profesión, las establece el artículo 1, pues en esta ley, la ley reguladora del ejercicio de la contaduría pública. Y también, fíjese que acá nos relaciona con otro tipo de bases legales, como por ejemplo el Código de Comercio, en el que cita que un estado financiero que está certificado, que está firmado en todo caso por un auditor, y también está el contador, y que se deposita en el ente, es para dar una fe, o sea, para dar esa situación de una fe pública, de una fe plena que puede y de hecho se ejerce ante terceros, ¿verdad? Ante terceros que vamos a conocer como todos aquellos usuarios de los estados financieros, sean internos, sean externos, que tienen acceso o que requieren acceso a ese tipo de información y que en muchos casos pues están dando el voto de confianza de quienes han firmado. Entonces, por eso esa palabra de fe plena la enmarco. Una fe plena dice, podemos hablar que es una medida de eficacia probatoria, o sea, le podemos decir es algo que realmente se está diciendo en el caso que ha sucedido, que se ha registrado, ¿verdad? Y que lo que está aprobado mediante un instrumento que merezca una plena fe, no necesite dar otra prueba. Más allá de la plena fe, no hay en materia de una eficacia probatoria. En pocas palabras, o sea, estamos diciendo, mire, lo que nosotros ahí estamos plasmando, estamos en el caso del contador, que me hago responsable de todas esas, si queremos registro de las diferentes líneas del estado financiero. Yo por eso siempre digo, a veces en los contadores dicen, mire, es que yo no sé cómo se conforma, por citar la cita del inventario, la cuenta contable de cuentas por cobrar. No podemos aislarnos porque al final nosotros firmamos por un estado financiero que conlleva todas esas cuentas contables y que nosotros de alguna u otra manera debemos de conocer cómo se han registrado, porque estamos dando de inicio una fe plena. En el caso del auditor, ¿verdad? Define una fe pública, que en algún caso acá lo vemos, es como aquella manifestación, ¿verdad? Del Estado público delegada a ciertos funcionarios. ¿Qué quiere eso decir? Que nuestra ley ha delegado en ciertas carreras, ¿verdad? Esa palabra de dar una fe pública. Y esto sucede similar con los señores del área legal, ¿verdad? Los señores notarios. Ellos dan una fe, en muchos casos, y lo hemos visto, que la persona es, ¿verdad? O no, o la identifica de acuerdo a, dice, no conozco, pero identifico con el número de documento único de identidad, con el DUI, ¿verdad? Está diciendo que está dando una fe, en este caso, de que es la persona. En el caso de los auditores, damos una fe pública, una fe numérica acerca de las cifras que hemos tenido a la vista, que hemos tenido acceso, que damos una opinión en todo caso. Entonces son carreras en las cuales tienen un peso a lo largo de un problema que se avecina a futuro. Es como decir, mire, no puedo decir que no sabía, no puedo decir que no conocía, no puedo decir que no tuve una diligencia de lo que estaba sucediendo o que estaba pasando en algún momento sobre lo que yo tenía que conocer para poder registrar en base a la normativa. Entonces, acá es bien importante y por eso consideré, previo a lo que vamos a ir viendo de debida diligencia, el saber también ubicados qué nos está diciendo la ley en ese desempeño de esta labor que hacemos. Y que acá, ¿verdad? La base siempre de regulación de nuestra ley nos dice que pues todo aquel que ejerza la contabilidad, que ejerza la contaduría, la función de auditoría, debe de cumplir con la normativa.
y nos habla del código de ética, ¿verdad? Cómo debe ser nuestro actuar en todo lo que veamos en las transacciones, ¿verdad? En decir, en ser íntegros y bueno, ahí en todos los que hemos leído el código de ética, pues nos enmarca una serie de valores que cumplir, una serie de medidas de que actuar en las diferentes situaciones que se presenten, ¿verdad? Y a la vez nos habla incluso de una norma de educación, educación continua que nos lleve también a lo largo de la profesión a irnos actualizando, ¿verdad? Y en algunos casos, ¿verdad? Que ya queremos estudiar, pues a ir especializándonos y conociendo más de cierta área. También es importante que ahora dentro de esta ley ya nos piden una experiencia comprobable, ¿verdad? Con esta última reforma. Anteriormente, el que era pues solamente se graduaba de lo que era el bachiller, automáticamente pues tenía un sello autorizado por el Ministerio de Educación. Hoy sabemos que es un proceso que se hace ante el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y que en realidad pues ahí nos piden una experiencia que pueda ser comprobable a través de alguna constancia, ¿verdad? Que nos conlleve. También dentro de esta ley, ¿verdad? Consideramos, debemos y en algún momento en nuestro rol, en nuestra debida diligencia, saber en aquellos escenarios, le voy a decir, de estrés, de situación en la cual a mí me gusta decir es de carácter personal, mire, ¿y qué es lo peor que puede suceder? ¿O a qué es lo que yo debo de estar pues alerta a evitar para prevenir? Pues acá en esta ley nos habla de las infracciones, ¿verdad? Anteriormente no estaban tan claras, hoy ya están ya divididas en diferentes clases entre lo que es la leve, lo que es la grave y la que es muy grave, y que en realidad pues estas faltas, todas ellas llevan una consecuencia. Si es una leve, pues solo es un proceso de una amonestación, ¿verdad? Como dicen, nos tachan en nuestro expediente que nos han hecho ese llamado, que hemos incumplido algo que deberíamos de haber cumplido por un conocimiento, una grave que nos lleve a una sanción económica, además de pues que va en nuestro expediente, nos toque el aspecto económico que hasta lo tipifican ya por los salarios mínimos vigentes que se encuentren del sector comercio, del sector servicio, que puede oscilar entre 2 a 15 salarios. Eso depende, pues siempre dentro del Consejo de Vigilancia existe pues el comité o lo que pues es la comisión de defensa de ética, ¿verdad? Lo que ve la parte de aspectos éticos. Entonces ahí en pleno se lleva un consejo y ahí pues a través de los diferentes votos se llega a tipificar qué tipo de sanción se le va a poner al profesional. Entonces ahí ya nos habla desde qué rango hasta qué rango puede llegar, ¿verdad? Desde 2 a 15 salarios. Y pues la última falta, que es considerada la más grave, que es aquella que ya a nivel del consejo evalúa los daños que se pudieron haber ocasionado a un tercero a través de una información que no tuvimos aquella debida diligencia, que no tuvimos el debido cuidado, que a lo mejor ignoramos o no consideramos hacer nuestro trabajo como deberíamos de hacer, llegar pues a la falta más grave, que es la suspensión, que puede ir de entre 1 año hasta 5 años en poder ejercer la profesión, ¿verdad? Entonces, estas circunstancias, si bien es cierto, se tienen que conocer más a detalle, por aras de tiempo vos solo las vamos a, pues, a mencionar, pero sí la ley nos está diciendo en qué momentos van a ser cada una, ya sea una grave, una leve o una muy grave, y por qué. O en qué momento pues puede llegar a darse, ¿verdad? En el caso de la suspensión, hasta nos hablan del retiro de nuestros sellos, de nuestras credenciales, y pues ahí es como decimos, ya no podemos ejercer, ¿verdad? Y que en todo caso muchas veces es una profesión, yo siempre digo, de nosotros es altamente riesgosa porque podemos ser objeto de demanda, ¿verdad? De a lo mejor de ese sector que vimos que nos contrata, ¿verdad? Que pues se considere que no se hizo el trabajo como debería y tenga las pruebas suficientes, nos podríamos decir, se monte un litigio. También puede ser pues por aspectos de un tercero que se considere engañado y que pues confió en esa información. Y ahí, ojo, tenemos usuarios
que como yo dije inicialmente, un usuario es el Ministerio de Hacienda, que les decía, estamos corriendo, ¿por qué? Porque queremos hacer una declaración del IVA y queremos hacerla lo mejor, ¿verdad? Que no tenga ningún tipo de contingencia y que nos lleve después a que nos llamen o peor aún, que paguemos una multa. Entonces, en todo ese desarrollo, ¿verdad? Nosotros debemos de tener una debida diligencia en el proceso, cómo lo vayamos abordando. También dentro de esta ley dice, se faculta incluso al consejo de que si encuentre una anomalía, ¿verdad? Algo que pues en algún momento no sea usual, que sea inusual para pues el expediente del profesional, del caso que se esté viendo. Entonces aquí señala y lo dice textualmente que si el consejo advierte que la denuncia pudiera derivarse de alguna actividad delictiva del profesional que está desarrollando la contaduría pública y la auditoría, podrá y hará la denuncia respectiva a la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Para los efectos de la ley. O sea que hasta puede haber un traslado, ¿verdad? Para ver o seguir el caso entre ya otras instancias. Y entonces, pues, por eso decimos, es de hecho nuestra carrera de riesgo. En algún momento que pudimos haber ejecutado alguna transacción que pues la firmamos, que se desarrolló y que pues esta consecuencia no vaya solo a quedar en pocas situaciones o en pocas manos, sino que al contrario, ¿verdad? Genere o haya generado incluso una actividad delictiva y ahí pues o que haya sido partícipe de pues de lavar dinero ilícito, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver más adelante. También decimos, y acá no solo sale el rol que pues lo mencionaba a nivel de nuestra ley, sino que como mencioné en el Código de Comercio, y hoy me paso un poco a la parte tributaria, Código Tributario, también acá nosotros tenemos o nos mencionan en el carácter de la debida diligencia que debemos de haber realizado en esas elaboraciones de los impuestos en los aspectos tributarios que en algún momento el código nos contempla, ya sea, número uno, nos deja claro, mire, señor contador, usted si ejecuta debe de hacerlo de acuerdo a requisitos técnicos. ¿Y qué es lo técnico? Una normativa internacional, ¿verdad? Ahí nos está diciendo un contador debe, hasta desde el punto de vista de Hacienda, haber trabajado bajo esa normativa internacional y haber trabajado de acuerdo a lo que me exige a cumplir las leyes tributarias. Y en algún momento vamos a tener casos en los cuales alguien me puede decir, mire, pero yo lo sugiero, yo lo digo, yo lo pongo, pero no depende de mí, depende a lo mejor de las altas autoridades de la empresa si pagan o no pagan. Entonces a veces es importante el dejarnos en resguardo que lo dijimos, ¿verdad? Que lo pusimos, dejamos esa trazabilidad de nuestro trabajo, que lo hemos dejado en que ya no era parte técnica nuestra, sino ya la decisión pues para futuras situaciones en las que puedan dar de que pues digamos llegamos hasta este nivel y en muchos de los casos cuando ya no nos sentimos cómodos pues ya no estamos como alineados a esa ideología, a esa visión, esa misión que la empresa está pues desarrollando y quizás en algunos casos dice pues la persona no me siento cómodo en una empresa que no paga impuestos, que quiere hacerlo no bien, entonces mejor busco otra donde se alinee a mi forma de trabajo que yo quiero tener, ¿verdad? También dentro de la ley nos dice pues acreditarnos, debemos de estar acreditados ante el Consejo de Vigilancia, tener nuestro número vigente, nuestras cartas o ofertas de presentación, ¿verdad? En todo caso, cómo es el trabajo que nosotros ejecutamos. Nos habla también de la firma de los estados financieros, qué hacemos y qué dice firmar los estados financieros del sujeto pasivo que que se preparen a partir de las cifras y nos dice a partir de las cifras de la contabilidad formal, ¿verdad? Van a haber casos que nosotros vamos a levantar y debería de ser
los estados financieros como resultado de una contabilidad que se ha llevado formalmente. En otros casos, se van a hacer a través de registros especiales, como cuáles, como los registros que pues no están obligados a llevar una contabilidad formal, un libro de ingresos, un libro de egresos, que se forme un pequeño estado de situación financiera que provenga pues para efectos de alguna elaboración, ejemplo, la de renta. También nos dice y nos cita en nuestro rol, ¿verdad? En la parte tributaria de la firma de los libros de los estados financieros que corresponden, no solo estados financieros, sino también a los libros legales y de IVA, que ahí pues nos exige por ley el estampar esa responsabilidad. También en lo tributario se considera que la contabilidad viene siendo todo lo que genere, como los libros, como los registros, como los estados financieros, una prueba, o más bien dice, una prueba de asientos va a ser a consolidarse como una prueba en la que el juez puede decir esto es probatorio porque está considerado en el aspecto contable, ¿verdad? Entonces, por eso dice, los libros de contabilidad del sujeto pasivo constituirán un elemento de prueba. O sea, de ahí un juez en algún momento puede decir, ¿a dónde está la prueba? En los libros de contabilidad, en los registros que inmersamente estamos nosotros, si los hemos firmado con los estados financieros, y cómo esta contabilidad, mire, debe de estar soportada o evidenciada con el justificante que respalde a esa transacción, ¿verdad? Y que pues cumpla los requisitos que sea del Código de Comercio, ¿verdad? Las que deba de ser la normativa técnica, las leyes especiales. También dice, va a ser en preferencia en materia probatoria, ¿verdad? Cuando exista contradicción, es decir, cuando la contabilidad diga otra cosa o la contabilidad en algún momento no esté en la realidad, pues se va a entrelazar con lo que corresponde al documento raíz, ¿verdad? O al documento, le vamos a decir, de dónde se generó la transacción contable, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos volvemos a estar en el rol, volvemos y quizás el punto de este conversatorio es qué tan importante yo debo dejar mi contabilidad y sobre todo que mi contabilidad hasta en los conceptos, en cómo la evidencia debe de estar clara para que cualquier tercero la comprenda por sí sola, ¿verdad? Que no permita que deba de estar otra persona haciendo la explicación, sino que ella sea lo suficientemente clara para poder pues generar ese respaldo. No sé si aquí hay consultas en lo que van. Yo me emociono con el tema y la verdad que es bien interesante cómo ha ido, como decíamos inicialmente, creciendo nuestro rol. No sé, acá algún tipo de comentario. Bueno, también dentro del código, si no lo hay, tenemos sus situaciones que habrán infracciones, ¿verdad? Y que el código incluso si en algún momento puede constituir y decir, bueno, esta es una prueba de que ha habido una defraudación y defraudación lo considera como toda simulación, ocultación o maniobra o cualquiera que otra forma de fraude que induce a un error al fisco. En error al fisco. Fíjense que a veces que dice que del que resulta un provecho indebido para el contribuyente o un tercero y un perjuicio para el fisco en su derecho a la percepción íntegra del impuesto que establece el código. O sea, en pocas palabras, si la contabilidad en algún momento se ha generado para un pago indebido del impuesto, para un menor pago o a lo mejor una doble contabilidad en algún momento, para citar ejemplos, puede ser considerado que ha sido una infracción de la defraudación que se ha tenido. Entonces son aspectos y aquí fíjense ya nos agarra aspectos incluso que más adelante viene a hacer y a citarse con el Código Penal, ¿verdad? Entonces ahí ya nos vamos a otra esfera de la ley que nos habla acerca de la proposición y conspiración, ¿verdad? Que pueda haber de cometer delitos de defraudación y dice será sancionado incluso y nos hablan acá de penas de prisión de 2 a 4 años, ¿verdad?
cuando la proporción o la conspiración de cualquiera de los delitos de defraudación al fisco sea cometido por un funcionario público, igual dice la sanción, incluso va a ser mayor. Entonces, son aspectos que a todos los que ejercemos la contabilidad, o sea, no podemos dejar de no estarnos actualizando en saber que tenemos esa gran responsabilidad de por qué debemos de tener una debida diligencia en nuestro trabajo cuando lo realizamos. Si lo queremos ver aquí, debida diligencia en nuestra parte técnica, en nuestra parte tributaria, que vamos a ir pues conociendo que tiene una consecuencia si nosotros no nos ubicamos inicialmente, cómo estamos o qué aspectos nos puedan pues ayudar. Y pues lo que menos queremos en algún momento, pues ahí donde está la figura, el tener pues esa situación sancionatoria, ya ni siquiera económica, sino que nos hable de aspectos de índole penal, ¿verdad? Bueno, en todo esto, ¿verdad? Ya después de pasar los diferentes roles, hablemos ahora acerca del rol del contador en temas de lo que es, pues, de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y que hoy, pues, con esta última reforma, el nuevo instructivo de la que nos ha emitido la unidad, nos llama, ¿verdad? A un apartado, ¿verdad? Un APNFD donde vamos a decir, ya somos ya no solo de riesgo por estos factores tributarios, por estos factores técnicos, sino también de riesgo de que podamos ser utilizados entre una situación que nos lleve a una consecuencia de que estemos ante hechos económicos no lícitos y que nos, pues, seamos fácilmente acusados en algún momento de que no sabíamos y que pues trae una repercusión para un tercero. Recordando un poco en materia de lavado de dinero, es importante conocer que esa raíz de lo que conocemos, bueno, prevenir que seamos utilizados para lavar dinero, va a venir siempre de un delito, ¿verdad? Y ahí pues vamos a mencionar una serie de delitos, hay muchos, como por ejemplo la extorsión, ¿verdad? El terrorismo, el secuestro, la trata de personas, el contrabando, la evasión fiscal, que es considerada ahora como un delito también, lo que es pues el contrabando, la extorsión, ¿verdad? Alguien una vez me dijo, bueno, yo llegué a dudar de la empresa y preferí mejor ya no continuar porque era el contador, pero había un ala de todas las transacciones económicas que no tenía yo acceso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era posible? Me decía en ese caso la contadora que yo iba a firmar y ni siquiera conocía el portafolio integral de los servicios o de los productos que daba la empresa. Entonces es interesante en la reflexión, ¿verdad? Conocemos pues que a través de ese delito, de ese crimen, se va a generar lo que es la ganancia, el dinero, y ahí comienza pues este círculo a querer darle de apariencia de legalidad a ese dinero ilícito a través de las diferentes técnicas en las cuales van a buscar incursionarlo a una economía formal, a darle pues esa apariencia de legalidad y ahí van a estar pues en primera línea, ¿verdad? Y por eso decimos giros de riesgos, el banco, las sociedades, en este caso hay sociedades offshore, en otro caso los giros que sean a servicios como los hoteles, las industrias, los juegos al azar, o sea, van a haber ciertos giros que también se vuelven riesgosos porque se vuelven quizás de hecho de una mayor facilidad para que esto pueda en algún momento ser utilizado. Por eso dice, se estima que se lanzan alrededor de 2 trillones por año, de más o menos un 5% del PIB mundial en toda esta situación. Entonces, acá no me voy a detener mucho, pero sabemos que hay un artículo 4 dentro de nuestra ley que ahí nos dice, pues en una forma clara, que va a considerarse que lava dinero todo aquel que deposite, que retire, que convierta, que transfiera bienes o derechos relacionados. Y fíjense que acá dice, sea de forma directa o indirecta. Podemos estar, si no tenemos una debida diligencia en conocer mejor nuestro trabajo, en algún momento de forma indirecta, en que podamos ser pues vinculados, ¿verdad? Hay también dentro de esta ley, ¿verdad?
procesos sancionatorios. Y aquí procesos sancionatorios que se consideran y los encontramos en el artículo 7 y 8. Por ejemplo, el artículo 7 nos dice, mire, aquel que ayude de una manera ya a sabiendas, con conocimiento, a encubrir, ¿verdad? Va a tener una implicación penal que puede andar de 5 a 10 años o de 4 a 8 años de prisión. Y el otro más duro, ¿verdad? Es que decimos, mire, pero yo no sabía, yo no conocía que tenía que ser el contador, que tenía que tener esa debida diligencia, que pueda tener un encubrimiento culposo, el cual se produce por alguna negligencia, ¿verdad? No sabía que tenía que conocer más de la industria, no sabía pues más que tenía que saber con qué relaciones o con qué países esta empresa podía estar relacionada, por una impericia, ¿verdad? O una ignorancia que parezca inexcusable. Y acá lo duro en un término inexcusable es que cuando hay un litigio, el juez dice, bueno, pero mire, usted es contador, usted se le toma y allá nos vamos a aquella definición que dice la ley, que debe de conocer de aspectos económicos, mercantiles, que debe de estar pues empoderado a una parte técnica porque firma como contador. Entonces, por eso dice, es inexcusable que siendo contador no maneje la terminología. O sea, así de duro en un litigio. También decimos entre las atribuciones pues, de los funcionarios o empleados de las instituciones a las que se refiere el artículo 2 de esta ley. Entonces, aquí también consideran acá lo que es la parte sancionatoria que puede andar entre 2 a 4 años de prisión, ¿verdad? Entonces, es importante que se tenga en cuenta. Y para ello, todo esto que hemos venido pues aquí de una forma rápida, yo sé que en una hora es como que estemos viendo el tema de una manera recorrido, cómo nosotros debemos o qué nosotros vamos a llamar en lo tributario, en lo técnico y ahora en materia LAF, qué debemos de entender entonces como una debida diligencia. Entonces, una debida diligencia en todas estas esferas, la manera resumida del concepto va a ser cómo es o cómo yo voy a hacer el proceso mediante el cual me voy a considerar como satisfecha y que considero pues ya la posibilidad de tomar una decisión. Decimos hacemos debida diligencia porque queremos conocer, hacemos como un poco la función de investigación. ¿Para qué? Para tomar una decisión, ¿verdad? Y decir, ok, me siento, pues ya indagué, ya diligencié, ya vi con quiénes trabajo, con qué empresa estoy, para fines de todas las transacciones que yo en algún momento debo de conocer y tener claro y poder aplicar mi técnica contable, mis aspectos tributarios y ahora que se nos suma con este nuevo instructivo, hacen temas de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y esto de destrucción de armas masivas en los que debemos de considerar qué son, en qué momentos se puede desarrollar y evitar que seamos nosotros vinculados. Dentro de los documentos que muchas veces nos hablan en cómo puede estar una vinculación, el CAFI, ¿verdad? El Grupo de Acción Financiera desarrolla documentos de tipologías o más bien técnicas o modos operandi en los cuales pues han estado ya la historia de las estructuras utilizando a las empresas, utilizando hasta cierto tipo de transacciones, operaciones que nos ayudan a nosotros a tener una mejor quizás entendimiento y visión de cómo puede llegarnos a afectar a nosotros, ¿verdad? Por eso decimos ahí y se une una palabra a veces hasta ir conociendo si existe o no una contabilidad creativa y pueda yo estar inmersa y no puedo decir no sabía, ¿verdad? O peor aún, abiertamente la propongan y decida, bueno, en parte a valores no quiero pertenecer. Tengo mejor o hago primero una debida diligencia en saber si quiero o no quiero estar. Por eso decimos acá y se conoce como esa contabilidad creativa y pues en muchos casos el fraude, ¿verdad? Que ya se considere como un acto realmente intencionado por parte de las empresas, de los empleados, de terceras partes, que ya se va a realizar con un fin de obtener una ventaja injusta o ilegal mediante que se dé
el engaño, ¿verdad? Aquí ya es, como diríamos, una situación ya más grave en la que esa contabilidad creativa o maquillada busque engañar a un usuario, busque engañar a un no pago de un usuario principal, como puede ser un gubernamental, como lo de los impuestos, o que se haga un fraude a través de una empresa que pues no es real con lo que indica y se quiera vender que sí lo es, ¿verdad? Y yo creo que a lo largo, y creo que allí saldría bien, tal vez ahorita lo vemos de una forma rápida, el ir estudiándolo a través de una jornada más completa, de ir viendo los diferentes casos contables y de auditores que ha tenido la historia. Yo siempre digo, y me gusta ver a veces programas como Discovery Channel que habla de alerta aeropuerto o que habla de catástrofe aérea y uno dice, uno aprende ya de los casos que ya estuvieron como esto, se cayó un avión, van, buscan la caja negra e investigan por qué se cayó, por cómo fue que se dio el acontecimiento. Nosotros para el área contable lo interesante sería, mire, cómo se ha movido la industria con los diferentes escándalos, qué ha sido lo que ha sucedido para irnos empoderando, ir fortaleciendo aspectos y no caer en lo mismo, ¿verdad? Y no llegar, como dice aquí la figura, una contabilidad creativa que vemos ahí cómo llega finalmente el actor y cómo inicialmente es, ¿verdad? Qué apariencia se le busca dar, o incluso más fuerte, un fraude, ¿verdad? Ahí vemos que es un niño, pero de repente aparece una niña, ¿verdad? Entonces, en todo lo que es su proceso de cambio, ¿verdad? Un maquillaje contable. Para ello, pues, en la contabilidad creativa van a haber diferentes cuentas, diferentes procesos que en algún momento a la hora de contabilizar vayan orientando a esa manipulación o conveniencia, pues, o la intención de dar esa imagen favorable a la empresa cuando en realidad no lo sea, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a ir, pues, viendo cómo ha sido la contabilidad o el maquillaje y yo acá por horas de tiempo me voy a pasar acá una lámina que pues aquí están pues los diferentes fraudes que han habido. El caso de Pricewaterhouse con caso La Polar, contabilidad creativa, el caso de Enron, ¿verdad? Que fue un caso bastante emblemático en algún momento en la Bolsa de Valores de allá de Estados Unidos, de cómo este se fue desarrollando, cómo los estados financieros estuvieron pues en algún momento sujetos a valores de mercado, generando una situación bastante rentable, pero que al final había un estado financiero que no podía maquillarse, que era donde estaba el dinero, el del cash flow, ¿verdad? El que en algún momento pues venía y iba ya generando el verdadero panorama que se daba. Entonces acá es importante pues ahí considerar en esto que pueden haber, por ejemplo, factores como el flujo de efectivo, ¿verdad? Muchas veces son cuentas y allí enfocarnos cómo una empresa puede tener tanta liquidez, si yo mismo puedo ver las ventas, de dónde está la inyección de capital, de dónde proviene la inyección de capital, de qué fuentes, muchas veces de qué país, qué vinculación tiene, ¿verdad? Las falsificaciones que puedan darse de algún tipo de moneda circulante, la conversión de valores o productos, el fraude electrónico, ¿verdad? Todo ese tipo de delitos económicos y financieros que estén o que se puedan dar, ¿verdad? Transferencias, fraude contable, doble contabilidad, ¿verdad? También delitos económicos, depósito en cuentas, títulos de acciones, empresas fachadas. Por eso decimos, y dentro de una contabilidad creativa, las cuentas que van a estar bien así, como diríamos, en revisión, la cuenta de los gastos, la cuenta de los ingresos, la cuenta de los activos, de las reservas, de las deudas, de los pasivos, en fin, entre otras. Por eso sale bonito muchas veces en los talleres, no solo verlo a nivel, quizás ahorita en el conversatorio, sino hacer ejercicio, hacer como casos en los que, como decía anteriormente, la industria ya nos ha venido diciendo cómo se han dado en la historia y qué ha sucedido para que nosotros tengamos mejores estos panoramas. Así es que sin más preámbulos, ¿verdad? Y en aras que me dijeron el time, que era 1 hora, y yo sé que como decimos, estamos en un proceso de otras actividades, el querer contactarles, el quererles transmitir,
pues cómo estamos en esto de tener esa debida diligencia en todas estas situaciones que nosotros como arista de contadores o como auditores debemos de tenerlos bien claros. ¿Qué sucedería en una situación caótica o de estrés o de contingencia legal? ¿A qué estamos expuestos? ¿Cuál es la medida preventiva que debemos de tener? Siempre digo, bueno, si el final es esto, el mayor desastre o la mayor catástrofe, ¿qué debo de hacer para no llegar a esto? ¿Qué debo yo de construir para prevenir? Porque recordemos que si no prevenimos, después solo vamos a comenzar a medir el impacto que se tenga, que ya viene siendo básicamente a cuantificar las consecuencias. Mire, es que no pregunté, no pedí un respaldo de esa transacción, no me percaté y no la justifiqué. Peor en un peritaje, porque ahí ya solo está la cajita, solo está la transacción, ya ahí ya no hay un tercero que nos ande y que nos explique. Simplemente el juez dice, este fue el concepto, esta fue lo que se encontró de respaldo y sobre eso nos remitimos a la prueba. Vimos que en la parte del Código Tributario muy bien dice, la contabilidad se convierte en una prueba como tal. Entonces, todos estos temas pues que acabamos de ver es importante prevenir y una vez de prevenir, considerar actualizarnos para que tengamos esa visión integral y podamos hacer una debida diligencia, un estudio, una investigación de ese proceso entre nuestros diferentes actuares en que estemos relacionados y ejecutando, ¿verdad? No sé si hay consultas, Mauricio nos indica por ahí si ya tenemos consultas, si las hacemos por escrito. Igual pues creo que con la plataforma de Fundamicro si las hay pues relacionado al tema, con gusto pues las podemos contestar o abiertamente si alguien pues quiere a nivel de micrófono estamos a la orden.